estamos muertos. Somos algo llamado deltas. Errores en el tiempo. Muchos nos confunden con fantasmas. Tú, Gabriela, eres la clave para cambiar la historia. Eso te hace muy peligrosa para ellos, para nosotros, para el mundo. Y si nos ayudas a detenerlos, quizá puedan volver a tu tiempo original. Recuerda mis palabras. Cuando nos olvides, habremos triunfado. Y aquí estamos. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar acá hoy día. No, gracias a ti por invitarme a presentar tu libro y al placer de leerlo. Estoy muy, muy feliz porque me gustó mucho el libro. Oh, sí, tenemos noticias. Mucho. Emiliano, no sé, ¿me contabas que ibas a decir unas palabras de apertura? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar acá hoy día. No, gracias a ti por invitarme Hola. Perdón, es que me omnibulé con tantos secos. Sí. Está bien, no te preocupes. Muy feliz. Efectos de las cuestiones temporales del libro. Sí. Claro. Tenía un video a 5 segundos, a 15 segundos y a 30 segundos. Era una locura. Como el libro mismo, pero por fin contento, feliz. O sea, a mí se me ocurre lanzar un libro en la zona cero en pleno estallido y a mí se me ocurre sacar un libro en estas condiciones. Entonces, el tiempo obliga. Y además tiene dibujitos. Tiene mapas para que puedan ver. Pues bueno. Perdón que quede congelado. No hay problema. Agradecerles a todos los que se están conectando, a Nicolás Andrés Fernández, a Valentina Sepúlveda, a Matías Blake, a Lucía Vázquez, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Y bueno, es una fecha muy, muy, muy especial. Nos contaba Francisco que finalmente te había gustado el libro. A mí me emociona mucho que uno de los escritores más famosos de Chile haya leído, le haya gustado mi libro. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Mira, no solo me gustó tu libro, yo siento que de alguna manera conozco tu obra, la he leído de casi todos tus libros, o creo que todos. Recuerdo que hace un tiempo te entrevisté para Revista Capital, ¿te recuerdas? Hace varios años. La tengo acá esa revista, enmarcada. Cuando hice un perfil de las mujeres, de las escritoras mujeres de la fantasía chilena, y para variar me equivoqué en cómo se escribe tu nombre. Todo el mundo, creo que puse Sacha sin la C entre medio, y el editor tampoco lo notó. Pero lo que te quiero decir es que, y lo que quiero decirle a todos los que están acá, es que habiendo conocido y haber leído tus libros, puedo decir que este es tu mejor libro, pero por lejos. O sea, se nota, hay una maduración como escritora, hay una, de la voz narrativa, hay un trabajo de la estructura literaria que es muy buena. Cómo narraste, cómo armaste, cómo juntaste este engendro multidimensional y multiversal, porque el libro es bien ambicioso y muy logrado, en el sentido de que tú tomas un arquetipo de la fantasía y la ciencia ficción, como son los viajes en el tiempo y la construcción de realidades paralelas, que es algo que hemos visto en millones de películas y en millones de series, y millones de libros, desde La máquina del tiempo de Wells, pasando por Volver al futuro y terminando en Dark. Pero acá lo haces con una novela que renueva el arquetipo del viaje en el tiempo y lo haces de una manera muy original, muy arriesgada,
y muy valiente. Y eso de la valentía quiero ir hacia el final. Porque antes de seguir contigo, quiero felicitar a Emiliano porque la edición del libro también está muy buena. Yo no lo tengo en físico por razones evidentes, como nadie tiene las cosas en físico. Lo tengo en virtual, me encantó la portada, ese look art deco o deco punk, como le llaman ahora, que le da una textura y una onda muy retro, futurista, que recuerda a películas como Metrópolis o toda esta onda de la edad aerodinámica, ¿no? De los años. Exactamente, tiene mucho de eso y de hecho el libro bebe harto de conceptos de Enrad. Y la caja que usaron en la editorial para montar el libro es muy fácil de leer, se lee, el tamaño de la letra está ok, y qué lindo que incluyeron mapas e ilustraciones, que es algo que se echa de menos en los libros. Así que también felicitaciones por el trabajo de la editorial. Creo que también es uno de los mejores libros como formato libro que ha hecho tu editorial desde que existe. Yo a Emiliano lo conozco porque le hice clases en un taller cuando era un pequeño imberbe que todavía que no sabía si que quería ser editor o escritor, pero tenía demasiada curiosidad por encontrar sus monstruos. Y creo que he encontrado sus monstruos en este camino, y además en un presente donde estamos llenos de monstruos como hoy día. Pero volviendo a Delta. Delta me sorprendió, pero muy bien. Lo leí en un iPad y no podía dejar de leerlo, porque creo que de hecho creo, y te lo repito y lo reitero y lo subrayo, es tu mejor trabajo literario a la fecha, y creo que es lo que viene de aquí adelante solo podría mejorar. Tomaste riesgo narrativo, y construiste una novela muy ambiciosa, llena de lecturas, llena de juegos de ficción en realidad, pero lo hiciste amable. Es una novela que no espanta, no es necesario que uno tenga todo un background de novelas de ciencia ficción para entenderlo y pasarlo bien, sino porque creo que entendiste que el universo, el espacio, el lugar que uno crea en literatura es finalmente secundario. Lo que importa es lo que tú quieres contar y cómo lo cuentas. Y lo contaste a través de una protagonista que uno quiere desde el inicio. Es una protagonista que le pasan cosas, que todo lo que le pasa le importa. Y que es real, porque a veces es frágil y otras veces no es frágil. Y se asusta. Y uno la va acompañando y va aprendiendo. Fíjate que hoy día para un podcast entrevisté a un escritor español que se llama Javier Sierra y hablábamos de las novelas. Y ya no se escriben novelas, o se escriben muy pocas novelas que uno siente que cuando las está leyendo está aprendiendo. Y en tu novela uno siente que está aprendiendo, desde teorías espaciotemporales hasta historias. Y en ese sentido creo que hay una opción que me gustó mucho de Delta, que es una valentía de narrativa, que tiene también que ver con tu carácter. Nos conocemos, quizás no somos grandes amigos, pero nos conocemos de hace un tiempo, hemos compartido meses en universidad y lanzamiento, y hemos conversado a través de las redes sociales, y tú eres una persona, Sacha, que tiene muy claro una postura frente al mundo, desde una postura social, artística y política, y siempre, nunca te has ido por medias tintas, siempre está ahí. Y en ese sentido, la novela también se hace cargo de esa visión de mundo que tiene, pero se hace cargo a través de la ficción. Tú no estás predicando sobre tus ideales de mundo, sino estás reflexionando de tus propios temores y tus propios ideales frente a políticos o sociales o espacios temporales, y lo haces a través de la ficción, lo haces a través de fabular y a través de un personaje. Y al mismo tiempo, uno acompaña a Gabriela a través de lugares en el tiempo, en el espacio. Uno se va haciendo preguntas.
¿Qué pasa si cambiamos el tiempo, el pasado? ¿Cómo influye? Y te haces preguntas súper interesantes y las respondes a través de la ficción sobre hechos que creo que la mayoría del mundo, o de los lectores, por lo menos chilenos, nos hemos hecho. ¿Qué pasa si cambiamos? No quiero spoilear, así que lo voy a dejar todo en el aire. ¿Qué pasa si cambiamos determinado punto de nuestra historia? ¿Mejoramos el presente, mejoramos el futuro o lo empeoramos? Y uno entra a esta realidad, a lo que ocurre, y claro, desde una perspectiva como que se siente que todo empeoró, pero desde otra, tal vez no, tal vez solamente es distinto. Es como, ¿qué pasa si tiramos? Es como el típico ejemplo que hacen los físicos, de tirar una piedra en una laguna, ¿no? Se provocan ondas, y esas ondas van cambiando la continuidad. Entonces, en ese sentido, creo que es una novela muy bien escrita, muy bien resuelta, que tiene un personaje que te interesa desde la primera vez, muy inteligente, que es algo que agradezco mucho, que sea una novela muy inteligente, y es una novela muy valiente y muy honesta, porque propone una visión del mundo sin predicar. Propone una visión del mundo que te hace preguntarte. Es una novela que no te entrega respuestas, te hace y te entrega preguntas. Y eso lo encuentro un gran acierto, y no sé, solo recalcar y volver a decir que me parece que es tu mejor novela. Me parece que no solo es tu mejor novela, creo que es una gran novela. Que ojalá encuentre muchos lectores y que esos lectores la convierten en un boca a boca. Porque es un libro que de verdad es uno de los libros que he leído este año que más me ha gustado. Me dejó muy sorprendido. Porque encontré una Sacha que, si bien están todas las obsesiones de Sacha Hahn que yo había leído en sus obras anteriores, pero acá es una autora madura, es una autora que ya sabe concretamente lo que quiere contar y cómo lo quiere contar y hacia dónde quiere ir. Y nada, o sea, encontré que ciertas soluciones que tiene la novela respecto de las eternas teorías del viaje en el tiempo son más ingeniosas que lo que acabamos de ver en Dark, y eso es bacán. Así que, nada, y te lo repito como por cuarta vez, estoy muy sorprendido y muy contento de presentar una novela que me gustó mucho. Muchas gracias, y de verdad significa muchísimo para mí tus palabras. Yo creo que la teoría de viajes en el tiempo fue lo que más tiempo me tomó, porque claro, hay muchas cosas que uno tiene que pensar. Vas a cambiar la realidad, vas a hacer una realidad paralela, vas a hacer realidades paralelas, hasta qué punto se puede cambiar, cómo no, y me alegro que te haya gustado el personaje principal, porque yo, la verdad, tuve un debate interno con ese personaje de cómo hacerla humana. De hecho... Yo creo que tu personaje principal, Gabriela, es muy humana, porque precisamente a veces es frágil y otras veces es fuerte. Y además se contrapone muy bien con los villanos, con los deltas, con esta cosa que son fantasmas, pero no son fantasmas, que, bueno, el problema de hablar de tu novela es que tiene tantos conceptos y tantas ideas que son súper spoileables, entonces es como hay que dejarlas en el aire. Pero se puede hablar un poco, yo creo que sin spoiler. Sí, te quería preguntar, de alguna manera me lo estás respondiendo. ¿Cómo fue tu proceso creativo para esta novela? Porque se nota que es una novela que tiene harto trabajo y que tiene harto pensar, harta reescritura, hiciste hartas preguntas, esto funciona, esto no funciona. Se nota que es una novela, insisto, por eso la encontré tan madura, porque se nota que es una novela que está muy pensada y repensada. Sí, me tomó harto tiempo, y bueno, Emiliano sabrá cuánto tiempo fue en el backstage. Y bueno, de nuevo agradecerte la enorme crítica. La historia parte el año, yo creo que 2010, si uno busca como el inicio. Yo siempre había amado las historias de viajes en el tiempo, de todo tipo. Me leía los libros de viaje en el tiempo. Mi libro favorito de Harry Potter es el tercero, porque viajan en el tiempo.
porque Hermione tiene el giratiempo y es como el plot más ingenioso de todas las novelas lejos. Pero nunca me había atrevido a pensar seriamente en escribir sobre el tema porque tiene tantas implicancias, ¿no? Cambiar el tiempo tiene muchas implicancias y siempre que me topaba con algún historiador me decía, no, pero es que el tiempo ficción o la historia ficción siempre es complicada porque cualquier cosa que haces en realidad tienes que considerar una multiplicidad de factores. Y pensando en eso, pero también pensando en lo mucho que me gustaban los viajes en el tiempo, me propuse hacer una historia que fuera honesta, o sea, que fuera ambiciosa, pero que también no tomara una perspectiva estilo Ken Follett, donde básicamente presidente Kennedy se mete con uno de esos personajes de ficción. Pero hay algo de eso, hay harto de eso en el libro. En el fondo, hay harto, pero no juegas un personaje. No se encuentra con Kennedy. No, pero hay personajes históricos reales en el libro y en versiones desde versiones reales hasta versiones alternativas bien bizarras. Sí. Quería hacerlo, pero quería que la protagonista fuera un personaje humano, pensando un poco en novelas que me gustaban mucho, como por ejemplo 1984, donde el protagonista no está en la esfera de poder. Entonces también quería que la protagonista no estuviera en ninguna esfera de poder, sino que fuera un personaje normal, ¿no? Y el año 2010, cuando se me ocurre la idea de cómo uno podría viajar a los tiempos a través de los sueños, que fue en un viaje que me regaló mi papá unos meses antes de fallecer, pensé que tenía que darme el tiempo para investigar esto. Entonces siempre lo dejé en pausa. Dije, yo estoy escribiendo a la SNEDA, quiero escribir a la SNEDA, quiero terminar a la SNEDA. Y me puse a escribir a la SNEDA y siempre tuve esta historia en el tintero. Y el año 2015 me puse a empezar a buscar eventos históricos que yo quisiera poner en esta novela. Con la idea en la cabeza de, ok, vamos a viajar en el tiempo a través de los sueños. ¿Cómo sería? ¿Quiénes serían los personajes que están en esta novela? Al principio pensaba que la protagonista no iba a estar ayudada por dos deltas, sino por un delta, que era ella del futuro, pero después dije que yo realmente no creo que el futuro esté escrito, entonces no me hace sentido que venga alguien del futuro a decirle cómo cambiar el tiempo. Y después fui armando ya más personajes, decir, ok, va a tener dos deltas que van a ser deltas rebeldes, pero ¿por qué se justifica que sean deltas rebeldes si en realidad la gente que vuelve después de haber desaparecido es gente que tiene ciertas ganas vengativas, ¿no? Yo no sé cómo funciona esto del nivel del spoiler, te veo ahí como nervioso, está contando. No, porque cuando dices eso, metes más a la gente en el interés de la novela, porque no, estás diciendo cosas, pero no estás diciendo nada. No, claro, entonces estaba pensando que ¿y en qué lugares estaría? Y justamente el año 2010, cuando tuve este viaje, estaba en ese mismo momento el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Entonces dije, ok, ¿cuáles eran los otros lugares donde el Mundial estaba candidateado? Ok, vamos a hacer una historia paralela con esos detalles. Y claro, por el espectro temporal la novela termina como el año 2015, 2016. Pero es porque tenía que calzarme el hecho número 1 con el hecho número 5. Y también quería que los eventos históricos a los que se refirieran no fueran los que siempre aparecen en historias de viajes en el tiempo. La historia parte con un guiño a eso que es, ¿y si vamos a matar a Hitler? Pero después es una de las grandes decepciones para la gente que quería ver cómo trataban de matar a Hitler, ¿no? Porque quise poner eventos históricos quizás no tan conocidos, que me costó muchísimo investigar algunos, porque por ejemplo hay un naufragio, pero el barco del que se habla en el naufragio hay como 3 registros históricos. Entonces, crear toda una historia a través en base a eso fue súper difícil. También la escena de apertura, tuve mucha suerte, porque la escena de apertura es en una protesta que hay en Moscú, en paralelo a la primavera de Praga. Y esa protesta tiene como 3 o 4 registros nada más. Y hay un documental, pero no lo explican bien y es parte de un documental y el documental nunca fue traducido, entonces hay que leerlo como con subtítulos en holandés, está como complicado. Tuve la buena suerte de conocer a una escritora llamada Mónica Stupova, que justamente hizo una entrevista a una de las personas que estaban en esa protesta. Y leyendo su libro y hablando con ella,
me ayudó muchísimo también para formar ese evento histórico, pero traté de que nada fuera al azar. Traté de que nada fuera al azar y traté de que de no poner eventos históricos porque me faltaran viajes en el tiempo, sino que pensar cómo funcionaba cada evento histórico en el desarrollo de los personajes y también en el desarrollo de la trama. Entonces, en particular, esta escena de apertura, a mí me pareció muy interesante la historia, yo no la conocía al principio. Cuando empecé a investigar me pareció muy interesante también que solo uno de todas las personas que estaban protestando saliera totalmente ilesa y la consideraran como que no formó parte, pareciera casi como que cambiaron la historia para sacarla de ahí. Esa persona después se escapó a Estados Unidos. Y otra que es como la líder, que era Natalia. Ella tenía una cosa muy, muy extraña porque ella había llevado su bebé a la protesta. Y ese detalle, si no hubiera tenido la posibilidad de hablar con Mónica Sústova, que entrevistó a esta chica, jamás me hubiera pasado ese detalle. O sea, es un detalle que hay que hablar con la persona para tenerlo, ¿no? Oye, entonces, una pregunta. Cuando uno lee la novela básicamente está estructurada con distintas escenas, distintos espacios, ¿no? Uno está en un lugar, en otro capítulo se cambia de tiempo y de lugar. Entonces, ¿cómo la escribiste? ¿En forma lineal o fuiste en forma dedicada a cada capítulo, en forma, cada espacio de tiempo, digamos, de forma particular y después lo fuiste armando? Lo que pasa es que hice primero la estructura. ¿Ya? La estructura dividiendo obviamente los capítulos que iban, en qué orden. Tenía más o menos pensado el final. De hecho, hay una parte donde hay una crisis familiar importante, ¿no? Uh-huh. Y esa parte ya la tenía pensada desde el principio. Entonces, finalmente hice esa escena. Hice las escenas de viajes en el tiempo, que eran las que más me entretuve haciendo, la verdad, y las que más tiempo me tomaron investigando. Entonces, tenía más ganas de hacerlas también en ese minuto. Y después, claro, fui estructurando el resto de la trama alrededor de esas partes que ya había escrito, y también de esa manera traté de que se hiciera mucho más sentido la personalidad, por ejemplo, de los primos de Gabriela, ¿sí? Que son bastante enigmáticos, como que no se sabe mucho de ellos, pero todo lo que hacen, aunque sea muy delicado, muy pequeño, al final tiene un sentido. Y eso es porque escribí de atrás para adelante gran parte de la novela. Sí, se nota que hay un trabajo de apuesta narrativa de escribir de una forma distinta. Porque cuando uno lo lee ya el libro en forma lineal, y cuando lo terminas, empiezas a darte cuenta de que, mira, lo que pasa acá es respuesta a lo que ocurrió en la mitad del libro, y o sea, esto también tiene que ver con lo que ocurre en el capítulo 3. Entonces, hay un mapa muy claro. Yo siento que es y creo que es otra de las grandes virtudes del libro, que tiene muchas virtudes, es cómo armaste una novela que al mismo tiempo es un puzzle, es un modelo para armar, como que tiene un montón de piezas. Claro, sí. Y en ese sentido es súper bonito que una novela puzzle sea una novela sobre viajes en el tiempo, que es una teoría que está llena de puzzles, que es básicamente un puzzle, que sacas a una persona y la mueves a través del tiempo, y eso va gatillando cambios en el pasado y en su mismo presente. Y en ese sentido, el libro, gracias a esta cosa que uno va descubriendo y va aprendiendo a medida que va avanzando en el libro, hace que sea una narración muy viva, muy consciente, y eso a mí me encantó. Ya te estoy tirando demasiadas flores, te vas a empezar a creer el ya se me infló el pecho demasiado, se me estoy quedando sin aire, pero sí, le tenía mucho cariño y mucha fe a este libro. Entonces, de hecho, en algún momento cuando terminé de escribirlo dije, oye, pero quizás no es tan largo como yo esperaba que fuera. Porque claro, yo pude haber puesto 10 viajes en el tiempo más. De hecho, dejé en el tintero, Emiliano sabe por qué me lo sacó, 2 viajes en el tiempo que yo quería meter en este libro, pero la verdad es que por la trama no necesitaba. Y dije, ya, ok, no me voy a poner en ese sentido ambiciosa, lo voy a dejar como está, porque creo que también hay muchos detalles que se pueden perder si lo pongo más gordito, ¿no?
Pero después cuando saca la edición de los 10 años, la edición para coleccionistas de los 10 años, le pone atrás, así como capítulos, escenas cortadas. Como Sí, todo lo la que, escena cortada. Sí. Sí. Justamente acá hay un comentario que lo voy a poner ahí en destacados que habla sobre el final. Quedé en shock después de leerlo, me encantó, necesité media hora y algo dulce para reponerme. ¿Sabes qué? Me han llegado muchos comentarios del final. El final también fue una apuesta. Es heavy el final. Es bien puñetazo. Es como que... Por eso insisto, es un libro súper valiente. Y felicitaciones de nuevo por esa valentía escritural. Y creo que va a provocar reacciones con más lectores como la que le ocurrió a ella. No recuerdo su nombre que acaba de dejar creo Diego Escobedo también escribió algo, porque es un libro que nos deja indiferentes. Es un libro que es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa literaria. Bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver después si se viene la segunda parte. Bueno, eso te iba a preguntar, porque uno como que se queda con Gabriela, ¿no? Como que quiero... ¿Cómo fue la construcción de Gabriela? ¿Por qué le pusiste Gabriela, el nombre? Es una historia un poco cursi. Estaba en una charla en un colegio, en una escuela en Viña del Mar Alto, que era una escuela media rural, y estaba haciendo una charla, y cuando terminó se acercó una niña que se llamaba Gabriela, y me dijo, oh, yo quiero que el próximo libro, me gustaría ser un personaje de un libro tuyo. Y dije, bueno, entonces en mi próximo libro tú vas a ser la protagonista, y le puse Gabriela, así que esa es la historia del nombre de Gabriela Hack. No tiene mucha más ciencia, pero es un nombre que puse de manera muy personal y por esa razón. Los lugares que visita la protagonista y en los que se desarrolla la novela, ¿los conoces, los visitaste o hiciste trabajo por Google Earth? Que es una gran herramienta. Sí, mira, no conozco Moscú, y de hecho Moscú fue lo más difícil, porque además es una ciudad gigantesca. Así que lo que hice fue usar el Google Streets y Google Maps y todas estas herramientas y fotos de las calles y por supuesto que todo lo que... Qué loco, porque todo lo que transcurre en Moscú dan ganas de ir a Moscú. Sí. No, lo que pasó fue que cuando terminé de escribirlo, lo primero que fue, puse un post en Facebook y dije, ok, ¿alguien conoce a alguien que trabaje, que viva en Rusia? Que viva en Rusia o que haya estado en Rusia o que venga de Rusia. Y 3 personas me respondieron. 3 personas. Una chica que era de mi universidad, una chica que es periodista y freelancer sequísima, habla como 6 idiomas, y un chico que vivía en Chile, pero en realidad era de Georgia, una historia extraña. Entonces yo les pasé estas páginas y les dije, ayúdenme, por favor, díganme si esto está bien, díganme qué les agregarían ustedes. A ninguno de los 3 les gustaba Moscú, pero habían estado ahí. Y además que me ayudaron con todo lo que era el idioma ruso, que aparece también, Sí. porque una cosa es traducir con Translate y otras cosas que uses el modismo o lo que se dice realmente en el lugar. Es cierto. Si uno dice goodbye, te lo va a traducir como adiós, pero si alguien te dice adiós en Chile, lo vas a mirar súper raro. Entonces ellos me ayudaron muchísimo con la estructuración de todo eso. Y también con algunas recomendaciones, porque también después hay otros guiños a Rusia, ¿no? Entonces, en particular, uno de ellos, sus abuelos o sus tíos abuelos habían fallecido en el Holodomor. Siempre se me... Entonces, como que cuando me lo contó me quedó súper fijo en la cabeza y lo investigué y todo lo que tiene que ver con eso. Había escuchado algo, sabía que era terrible, pero cuando uno lo lee como en particular se entera de lo terrible que fue, ¿no? Entonces, en el caso de Rusia hice eso, me contacté con gente que vivía ahí y que hablaba español también para que me ayudara con todos esos detalles. En el caso del Estrecho de Magallanes, yo diría que una mezcla entre haber visto mucho Titanic y la investigación que hice. Finalmente, yo soy del sur, entonces algo del sur, de cómo es el agua y todo eso conozco. Del resto ya tuvo que ser más imaginación, ¿no?
En el caso de, hay otro viaje, bueno, no sé cuántos viajes vamos a contar. Argentina, Buenos Aires he ido varias veces, entonces no se hizo tan difícil. Y bueno, el último viaje, a ver, estoy pensando como de los más importantes. Y el pueblo de la Segunda Guerra Mundial, yo estuve ahí. Y de hecho, la idea me vino porque yo vi la estatua, o sea, no es una estatua, finalmente es un maniquí colgando de una iglesia con un paracaídas. Lo vi, me llamó muchísimo la atención y cuando investigué la historia de ese pueblo, la verdad es que me gustó bastante. Ahí están comentarios. Wow. Qué bueno que ya hay lectores que ya han leído el libro. Sí, me han llegado súper buenos comentarios y también la gente de Patreon recibió el libro antes de este lanzamiento, entonces algunos de ellos pudieron leerlo antes. ¿Cómo te funciona eso, el Patreon? ¿Te ha funcionado bien? Sí, además que los chicos son muy motivados y también hago talleres por Patreon. Entonces, de repente, chicos parten por ahí, después se ponen a leer los libros y se ha hecho un grupo bastante interesante, que no es solo de apóyenme como escritora, sino que es de juntarnos una vez cada 2 semanas. O ya, es comunidad, básicamente. Sí, tenemos el Club de los Secretos Perdidos, de hecho. ¿Sientes que este libro se comunica con Alasneda? Justamente ahí hay una pregunta del mismo tema, que es de Clara Soto. Para los que hemos leído los libros de Alasneda, ¿qué hay de ese mundo? ¿Hay algo o definitivamente nada? Al principio yo quería poner un easter egg de Alasneda, que se equivocaran y terminaran en Alasneda, pero después dije que no iba con el tono del libro. Y la verdad traté de que no hubiera una referencia directa. Sí hay, en un viaje ellos van a Inglaterra y hay una perspectiva o un dato, un personaje que no les puedo contar todavía, pero hay un personaje en esa parte que probablemente que ya inspiró, porque ya está escrito, la primera parte de la siguiente entrega de Alasneda. ¿Y eso? ¿Y cuándo tendríamos la próxima parte de tu saga, de tu epopeya? Mira, llevo 150 páginas del nuevo libro, más o menos. Se me está alargando harto, pero es que me estoy entreteniendo muchísimo, así que yo creo que voy a escribir hasta que lo termine, después voy a empezar a cortar y a quitar la mantequilla. Yo creo que el próximo año podríamos ya tenerlo listo para publicar, así que... Qué bueno que dices eso, que te entretienes escribiendo, porque yo siento que en este libro te entretuviste mucho escribiendo. Muchísimo, y no, hubieron eventos históricos que dejé afuera, pero la pasé muy bien investigando, poniendo a la protagonista en diferentes roles, haciendo como, me sentía como Sherlock Holmes, ¿no? Como cerrando la trama y los detalles que iban acá, cómo ponerlos en otra parte, y todo eso me entretuvo también muchísimo. Qué buena. No, insisto, solo quiero repetir que es una muy buena novela y es una gran maduración para ti como escritora, y eso lo encuentro bacán. Y a mí me sorprendió mucho leer el libro y me sorprendió gratificantemente. O sea, como dije, acá hay una autora que está creciendo y que se atrevió a tomar riesgo y a ir más allá y salir. Y si bien es un libro y una novela y una historia en un género en el que tú hace rato ya estás, que es la fantasía, la ficción, el crossover, de hecho, de repente, entre fantasía y ciencia ficción, saliste de la zona confort, porque es un libro que tiene un pie muy fuerte y muy firme en el mundo real, no solo en la construcción fantástica. Y eso lo encontré un tremendo acierto, y solo volver a felicitarte. Muchas gracias, muchísimas gracias. Acá me pregunta mi tía, de hecho, Marian, ¿por qué no puse nada de Asia si me gusta tanto? Porque me lo sacó me sacó Yo soy el culpable en realidad. mi momento zen.
No, es que en verdad el- esto tiene una armonía muy Guerra Fría, muy Oriente versus Occidente, entonces agregar samuráis o agregar viajes al Pol Pot y otras cosas más sería como disparar para muchos lados. Entonces, el criterio ahí empleado fue armonía y coherencia versus simplemente ver fuegos artificiales. Esa es la explicación. Sí. No, y además que hay una limitación en la manera de viajar en los tiempos que requiere que alguien tenga un tótem. Entonces, obviamente es más fácil conseguir un tótem en Occidente que en, no sé, la antigua China, pero igual hay un personaje, y ahí yo me di esa libertad de poner por lo menos a un personaje, a un par de personajes, o algunas referencias a Asia, de hecho, con el tema sobre todo científico. Sí. Qué bueno que nombres la palabra referencia, porque eso te quería preguntar. ¿Cuáles fueron tus referencias del libro? No solo literarias, sino también películas, historietas, videojuegos que viste. Porque es una novela que, si bien no tiene referencias explícitas, tú no puedes decir, mira, esto es una cita no sé, a Volver al Futuro. Uno siente que tiene ese background que lo construye la cultura popular. Y siempre están esas referencias. Entonces, ¿cuáles son? Si nos puedes contar. Traté de que no me... O sea, lo que pasa es que es difícil porque hay cosas que empezaron a hacer referencia después. Me voy a explicar esto en un segundo. Yo creo que Umbrella Academy tiene un poquito... Me gustó mucho la manera en que Umbrella Academy veía el tema de los viajes en el tiempo, pero la vi mucho después de que ya tuviera la idea concreta. Entonces, siento que funciona muy bien junto, pero no tiene una referencia directa. Simplemente como que me gustó la estética y me gustaron los colores y todo. Luego, siento que una de las preguntas que me hice es como, ¿qué pasaría si hiciéramos 1984 en Chile? Pero con la lógica latinoamericana, que no es directamente llega Stalin y se toma el poder, ¿no? Es una lógica muy distinta de caída. Estoy pensando en otros, claramente hartas cosas de viaje en el tiempo me inspiraron, entre ellas obviamente Volviendo al Futuro, me gustó, siento que traté un poco del estilo. Hay gente que me ha tratado de poner referencias con otras cosas, pero me han dicho referencias de cosas que no he visto, así que siento que la gente que lo A ver, como qué interesante eso. Sí, no, me dijeron como una serie de Netflix, se me olvidó el nombre, que me recomendaron, me dijeron, no, me recordó esto. Era una serie de superhéroes de Netflix, sobre viajes en el tiempo, que no me... Puede ser. Ahí me pillaste. Pero... No creo que es el Ministerio del Tiempo. Me dijeron Ministerio del Tiempo, pero no vi Ministerio del Tiempo todavía tampoco. Pero es una de superhéroes de DC. Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow. Me lo acaban de decir así como, me recordó y no la he visto. Entonces, siento que la gente va a encontrar igual referencias a cosas que quizás yo no haya visto todavía. Bueno, en toda la estética como soviética viene de las películas soviéticas que he visto, como les decía, yo no he ido a Moscú, entonces saber cómo era Moscú en los años 60 imposible, pero leyendo estos libros como el que leí de Mónica Sústova, o de hecho ella está agradecida porque me ayudó muchísimo en esa parte, o no sé, la vida de los otros y todo eso también me ayudó muchísimo, porque claro, hay que tener ciertas referencias, ¿no? Y, bueno, aquí puso Emiliano Alexander Solzhenitsyn, porque claro, me gustaba, puse unas citas, hay dos versiones del libro, hay una versión que es chilena, que se vende en librerías acá en Chile, o ahí me dicen, Legend of Tomorrow, una serie de DC. Hay una serie que se vende en librerías en Chile y otra que es The Book Depository. La de Book Depository tiene citas al principio de cada capítulo, ese es como el easter egg que tiene, donde se dan algunas referencias del mundo real. Los eventos históricos son parte de mi ñoñería personal. El momento en que se viaja a Inglaterra es parte de mi ñoñería personal. El momento en que se viaja
al sur de Chile, es parte de mi ingeniería personal, principalmente porque en Chiloé siempre encontrábamos como pedazos de barco y pedazos como de cosas del mar en la playa, entonces siempre me preguntaba, y de hecho es una frase, así como que siempre quise encontrar un mensaje en una botella en la costa de Chile, y nunca lo hice. Siempre estaban las botellas, pero era de gente cochina que las dejaba botadas. Sí. Entonces, claro, hay muchas referencias, pero como decírtelas así, no se me dan simplemente, tendría que pensarlas mejor. Igual que Ken Follett me ayudó mucho, me gusta mucho cómo escribe Ken Follett. De hecho, la manera como abordan los pasajes de novela histórica, porque la novela también tiene pasajes que se leen como novela histórica, son muy Ken Follettianos, en el buen sentido de la palabra. Es muy esa cosa que tiene Follett de contar la historia de una manera monumental, como que tú estás atrás mirándola así como que te la proyectaron en IMAX. Y eso está muy bien resuelto. Está muy bien resuelto en Follett y por ende en tu novela, porque tiene esa cosa follettiana que hace que uno aprenda, que uno quiera ir más allá. Y eso, bueno, hay mucha gente que me ha dicho que termina de leer la novela y se pone a googlear las cosas. Sí, yo googleé muchas cosas de la novela. Googleé, bueno, la historia hay un naufragio en la novela que es muy importante y me metí ahí a cachar más porque no conocía tanto esa historia y a ver algunos detalles que tú cuentas para ver si tenían asidero real. Las descripciones de lugares. Es una novela que dan ganas de saber más, que dan ganas de aprender. Así que eso siempre se agradece. Porque hay pocas novelas que hoy día, en una época donde la mayoría de la ficción que se publica es como muy minimalista, ¿no? Como muy de detalles de departamento, de interior de departamentos, ¿no? Hay muy poca ficción, sobre todo que está escribiendo gente joven, que tiene que ver con el mundo, con el universo, con ir más allá. Y tu novela va más allá del tiempo, del espacio, de procesos políticos, de procesos sociales, y toma riesgos bien. Me gusta la palabra valiente, así que te la repito de nuevo. Acá me dice Rafael por la otra transmisión que estamos teniendo, que siga escribiendo, que no pare nunca. No es solo un gran aporte cultural, sino además humano e intelectual. Así que muchas gracias, Rafael. Y no sé si tenemos algunas preguntas para ir cerrando. Sí, o sea, démosle espacio a los lectores ahora. Sí. Acá hay un mensaje de Valentina Sepúlveda. Al final nada es 100% original, hasta tú encontraste muchas similitudes entre La Cumbre Escarlata y Barba Azul. Al final, lo importante es el embalaje. Es que mira, yo déjame meterme ahí. Yo creo que tenemos una confusión con la palabra original. Cuando hablamos de que algo es original, no significa que sea algo que no se ha hecho. Original es que va al origen, que es el inicio y que es honesto consigo mismo. Tú puedes reescribir completamente el mito artúrico tal cual te lo cuentan todas las leyendas y todas las versiones. Pero en el hecho de que tú lo reescribas desde tu perspectiva como autor, como autora o como autor, y agregues un par de elementos al mito, ya es una historia original. Generalmente hay sobre todo en redes sociales, y de repente en redes sociales como Goodreads, que es muy buena, a mí me encanta, pero siento que hay mucho lector que tiene una confusión que dice, no, esta novela es una copia de... La mayoría de las novelas son copias de otra cosa. La mayoría de las historias épicas o las historias de aventuras vienen de algún lado. Agarran un mito, agarran un episodio bíblico, agarran otras novelas y hay una cosa que se llama que son que las obras dialogan entre sí. Entonces, lo original no existe. No existe como entendemos lo original como algo nuevo, algo que nunca se ha hecho. Lo original es otra cosa. Lo original es que viene del origen de un autor. Sí. Aunque puede ser lo que ocurre en la música. Si un grupo hace un cover de una banda, no está copiando, está reinterpretando, está haciendo su propia versión original de otra persona. Y siento que en literatura somos bien injustos con los escritores.
No, le copia, pero permitimos que en cine se haga, nos parece lo más normal del mundo que un cineasta cite a otro cineasta, que un cantante haga una versión de otra canción, etcétera. Entonces, eso de original hay que tener, es una palabra que hay que empezar a erradicar o reemplazar por otro. Creo. Sí. Y también no confundir lo original con lo novedoso. Exacto, sí. Esto es exactamente, no es lo mismo. Y si fuera así, si no pudiéramos inspirarnos también en lo que ya está, no existiría ni siquiera la ciencia, porque la ciencia es la iteración de las cosas que ya se han descubierto. Exactamente. Si la gente que estuviera en el siglo XV no hubiera tomado el conocimiento que se hizo en el siglo XIV, seguiríamos tratando de ser novedosos en nuestras teorías sobre la evolución, no sé. Imagínate, venimos de micropartículas del aire y de fotosíntesis, ok. Si alguien descubre eso, es totalmente lógico que otra persona lo continúe en su propia versión incluso. Y creo que con los viajes en el tiempo pasa lo mismo. Es de esas cosas de la ficción que como todavía la ciencia no logra hacerlas, a diferencia de viajar al espacio o, no sé, cosas fantásticas de Julio Verne, que como andar en submarino, como todavía la ciencia no logra hacerlas, todavía hay mucha iteración, ¿no? Y mucha ficción al respecto. Exactamente. Hay varias preguntas en los dos canales que tenemos acá. Hay una acá que me dice Cristóbal Biel: no estamos muertos, estamos llorando con estas palabras. No estamos muertos, somos algo llamado deltas. Eso me lo han gritado ya varias veces. Cada vez que suena como un timbre en mi casa, todos gritan: no estamos muertos. Tienes que hacerte una polera con esta frase. Es como es el equivalente a tu que la fuerza esté contigo. Inventaste un tagline, como dicen los productores de cine. Tenemos un polerón en Patreon, de hecho. Así que polerón premio, y tenemos una taza que dice no estamos muertos. Así que estamos en eso. Hay varias preguntas. Me preguntan, Clara Soto: ¿piensas que Gabriela es tu mejor personaje narrativo creado hasta hoy? ¿Mejor que Tamara Salomé? No, yo creo que son distintos. Y voy a decir exactamente por qué. Están propuestos desde concepciones muy distintas. Tamara Salomé es una protagonista que su talento es su inteligencia, y que a través de su inteligencia ella se va adaptando al mundo. Y esa misma inteligencia la hace una persona súper como que se cree autosuficiente, pero no es realmente autosuficiente, y se da cuenta mientras va enfrentándose a los desafíos que no era tan genial como ella pensaba, y tiene que ir como golpeándose con la realidad, ¿no? Gabriela es un personaje que se construye desde una perspectiva muy distinta. Es un personaje que nace desde sus defectos. De hecho, el personaje tiene un defecto físico desde el principio del libro, que no solo frustra sus expectativas de futuro, porque es una chica que le encanta el ballet, le encanta el baile, pero siempre lo que queremos ser es lo que no nos permiten nuestras habilidades, parece. Y que tiene que lidiar no solo con ese trauma, sino que además con lo que está ocurriendo a su alrededor, como decías tú, Pancho, a veces desde la debilidad, desde la inseguridad. Es un personaje que de este problema físico le provoca mucha inseguridad, y a veces desde esa necesidad de valentía, que viene también desde tener que enfrentar la silla de ruedas y tener que superar la silla de ruedas, ¿no? Entonces, la construcción del personaje viene desde perspectivas totalmente distintas. En Alasnea, el personaje científico es más casi un arquetipo, y en Deltas es un personaje que trata de ser humano y que sus reacciones también son humanas. El personaje en algún momento tiene una conversación, está el mundo destruyéndose, y el personaje tiene una conversación sobre qué personaje te gusta, no sé, ¿por qué te gusta esta persona? ¿Y por qué no me gustas tú? Una cosa así. Y se mete en conversaciones que quizás no tienen mucho sentido, pero que la gente insegura de repente, siendo yo una persona que por mucho tiempo me sentí muy insegura de todo, de repente uno se pasa rollos por la cabeza que a nadie quizás ni le importan. Entonces hay un personaje al que no le importa nada y que se lo dice de frente,
y que también la va construyendo como personaje. Me dice acá Nicolás, en mi carrera una de las cosas que más me decían era, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Lo importante es tomar cosas y hacerlas de otras maneras que no sea copia, sino que una reconstrucción, algo mejor y novedoso, efectivamente. Luego me pregunta Juan Dariel, ¿qué tipo de arquetipo representan Gabriel y los villanos de la novela? Así como Francisco Ortega en la trilogía de los Césares usa el arquetipo del erudito estilo Dan Brown, que sería Gabriela en su universo. ¿Qué sería Gabriela en su universo, finalmente? No sé, Francisco, si tú tienes ahí una respuesta. Buena pregunta, pero no lo sé. Como ese tipo de preguntas, es ese tipo de preguntas que te pillan volando bajo, pero que de más en 20 minutos más voy a tener la respuesta, pero ahora está en el aire. Podemos pasarse entonces a la segunda por mientras. Porque claro, es como, no es una heroína, porque también se deja llevar por sus debilidades, no es una... Pero o sea, desde mi mirada, tu personaje es una heroína quebrada. Sí. Física y moralmente. Por eso uno termina queriéndola tanto, porque es o importándole tanto. Porque no es perfecta. Exacto. De hecho, una anécdota es que... Y no está buscando la perfección. Ella hace preguntas y se ve obligada a meterse en todo lo que le sucede. Y va aprendiendo. Es un personaje que va aprendiendo, que se va formando a medida y en esa formación va enfrentando sus propios fantasmas, porque es un personaje que está lleno de fantasmas. Sí. Y que está rodeada de fantasmas, bueno, pero tiene fantasmas morales, que en el fondo son de repente son los más pesados que uno conlleva. Y no sé, la típica pregunta, ¿qué tan biográfico hay en el personaje? Yo siento que es un personaje que se siente tan real porque debe tener mucho de ti. No sé, quizás. Como anécdota, el personaje de Gabriela Hook, en realidad, a lo largo de todos estos años de edición, fue el personaje más odiado cuando nos tocaba editar y dirigir el destino de este personaje. De hecho, hay muchos momentos que de repente decíamos, no estamos siendo un poco crueles, no estamos siendo un poco rudos, pero en realidad la violencia política es así, es una ruleta y muchas veces se juegan con las expectativas. Y eso hace que nuestro personaje sea muy fatalista. Bueno, es un personaje que cuando se ve enfrentado de repente a momentos donde tiene que ser un héroe, se da vuelta y se va, porque no tiene nada que hacer en algún momento de la... Y claro, no, a veces hay que elegir nuestras batallas, y creo que a ella le pasa mucho eso de no saber realmente qué batalla le toca elegir en algún momento, ¿no? Y eso es muy real, ¿eh? Porque uno de repente se pone en la mira. Si yo tuviera que ir a dejar el anillo único a Mordor, así el típico ejemplo que uno usa con el Señor de los Anillos, porque es básicamente una persona muy cómoda que se ve obligada a llevar a Mordor el anillo único. Es heavy, porque si tú me preguntas, yo creo que yo no iría. Yo le pasaría el anillo a Aragorn o a los elfos, que son más, que vayan ellos, no yo. Sí. ¿Por qué voy a ir yo a Mordor? Aquí voy a ir. Lo más probable es que me coman los orcos. Entonces, como que es heavy como tu personaje se plantea ante la opción de elegir las batallas. Y eso es como bien realista. No es una solución común en la ficción, donde estamos acostumbrados a héroes que van hacia atrás. Sí. Y de hecho, hay momentos en los que se juega un poco traté de jugar un poco con la paradoja del trolley, del tren, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, si yo no hago nada, no importa cuántas personas fallezcan, no es mi responsabilidad. Pero si yo elijo mover la palanca, yo soy responsable de la muerte de uno o de los otros. Y es una pregunta difícil. Yo tampoco sé cómo lo respondería. O sea, qué bueno que estos son personajes de ficción y no tienen que enfrentarse a eso. Y yo no tengo que enfrentar a eso. Me dice aquí Cristóbal Biel por el segundo canal. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu rutina de escribir? ¿Tienes algún secreto para gatillar la creatividad? ¿Sueles escribir en la mañana o en la tarde?
suelo escribir en la mañana, muy temprano, antes de trabajar, porque trabajo y escribo. Algún día voy a ser como Francisco y me voy a poder dedicar solamente a escribir. Voy para allá en algún momento de mi vida. Y por lo tanto escribo en la mañana, normalmente tipo 6, 7, 8. Ahora en la cuarentena no tengo que hacer rutina de viajar en el metro y todo para llegar al trabajo, entonces puedo aprovechar hasta las 8:45, ducharme y ponerme a trabajar. ¿Cómo gatillo la creatividad? Bueno, hay dos formas. La primera es que trato de esquematizar mucho cómo va a ser la historia antes de empezar a escribir y después ponerme a escribir, cosa de tener clarísimo qué es lo que voy a escribir y aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y la creatividad yo creo que no sé si se entrena, pero siento que mientras más escribo, más ideas tengo, y puede sonar raro, podría ser al revés, ¿no? Que escribes tus ideas y se te van acabando las ideas. Pero en mi caso no, siento que mientras más estoy escribiendo, más fácil se me está haciendo escribir y tener ideas nuevas. Entonces, en ese sentido, práctica, ¿no? Y eso no hay mucha ciencia en realidad más allá de eso. Acá hay otra pregunta de Armando Roselot. ¿Qué te ha parecido trabajar en un texto que incluye viajes temporales? ¿Qué novelas clásicas te inspiraron? ¿Qué es una novela clásica? ¿Sabes qué? Se me olvidó las referencias y por eso decíamos que en 20 minutos se nos van a empezar a ocurrir las cosas. The Man in the High Castle, la novela, y la serie son, yo creo que, muy buenas fuentes de inspiración por el tema de cómo trabajan los mundos distópicos con cambios históricos. Sí. Y en particular, porque uno podría pensar que si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, hubieran destruido a los gringos y hubieran puesto 5 bombas nucleares y después se hubieran llevado a los alemanes ahí. Pero lo más probable, y es lo que ha pasado cuando Estados Unidos gana las guerras, es que se mantiene la población que está ahí y simplemente están con un gobierno distinto y tienen que responderle al gobierno de turno nomás. Exactamente. Entonces creo que la aproximación que tuvo de Man in the High Castle a qué hubiera pasado si, me ayudó muchísimo para ordenar la cabeza y decir, ok, no tengo que pensar en un efecto mariposa tan detallado para que justamente este detalle vaya a generar una reacción en cadena y vamos a terminar, no sé, una pan-nación internacional de gobierno único por internet. Yo pienso que hay cosas que no dependen de una persona, que no dependen ni del presidente, ni del dictador, ni del héroe, sino que dependen de un montón de factores y que eliminar a uno del mapa no va a cambiar absolutamente la línea temporal. Pero eso es una creencia que viene un poco de... Cuando uno lee la historia normalmente se presenta a sí misma como una historia. Estos son los héroes, estos son los villanos, estos son los personajes y esto es lo que ocurrió. Entonces, la causalidad se pone en relación a esos héroes y esos personajes, pero siento que también hay otros factores externos que empujan a que esas situaciones se vayan construyendo, ¿no? Entonces, quizás cambiar el presidente hubiera tenido el mismo resultado, incluso. Y por eso, cuando se habla de Kennedy en la historia, los hechos que ocurren alrededor del presidente Kennedy no cambian, quizás, el destino de la humanidad. No mucho. O sea, quizás la imagen del presidente internacionalmente, pero no... Porque el tema de los mártires iguales, creo que siempre se trabaja con eso, ¿no? Dice, Kip Thorne escribió respecto a esto, el físico detrás de Interstellar. Algún día viajaremos al pasado, espero. Dice Alejandro Retamal. Las ocurrencias, dice Juan Darien, que se me vienen, Sacha como Princess Bailey. Siempre a todas las pelirrojas les dicen lo mismo. A todas. Bueno, pero a mí... sí, porque Princess Valiant no es pelirroja, tiene el pelo negro con las puntas rojas y todo el mundo la asocia con y algunas puntas rojas y todo el mundo es la fantasía pelirroja, pero no es en ninguna parte es pelirroja, es como muy bueno, no sé. No comment. Me han dicho
Me han dicho Hermione, me han dicho, no sé, ¿qué otro personaje como famoso pelirrojo? Jean Grey de los X-Men. Jean Grey, pero no me han dicho tanto Jean Grey. Dana Scully. Me dicen que me parezco también a la de Frozen, a la hermana. Ana, eso. Que como que me río igual y grito igual y soy hiperactiva igual. No sé. Cosas que pasan. Asuka también, Asuka de Evangelion me han dicho harto también. Además porque es alemana. Entonces, de repente hablando en alemán por teléfono. Sí. Algo de eso hay, un poco. Algo de eso podría haber. Tienes un Eva en secreto en tu casa. En secreto, debajo. Rojo. Valiente también, Brave. ¿Cómo se llama ella? Mérida también, pero ella tiene el pelo ruloso. Bueno, hay muchas comparaciones que se pueden hacer. Ya me acostumbré, la verdad. Creo que ya no tenemos más preguntas y no sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Yo solo quiero subrayar lo que ya te dije desde que empezamos esta transmisión y invitar a los que no han leído el libro, a los que entraron a la transmisión así a curiosear, a ver qué onda, que entren a este libro porque de verdad se van a sorprender. Es una novela muy completa y eso es bacán. El resto ya te diré 500.000 flores. Muchas gracias por todo, en realidad. Creo no, gracias a ti por escribir la novela y a Emiliano por la pega de ratita de edición. Que hecho, que la tuvo. No, y además sí. Editar un libro con tantas líneas paralelas y temporales no es fácil, porque hay que estar demasiado atento. Porque los detalles son súper importantes en este libro. Y la estructura no es editar un libro de que Juanito o Juanita sale de su casa y viaja y llega a un punto. Es una novela que salta, que va saltando, que va para allá y para acá, que tiene un orden narrativo evidente, que es la cabeza de Sacha, pero cómo está estructurado. Entonces, hay un trabajo de edición que yo creo que Emiliano también merece un aplauso y tantas flores también. Totalmente. Muchas gracias. Es que también el equipo que se convocó para este libro y esta colección, la colección de los Altísimos. Qué bonito nombre, ¿eh? Qué bonito nombre. Qué bonito. Sí, de hecho, es un tributo a Hugo Correa, es un reconocimiento también que partió con las bestias. Ese fue el primer título de la colección. Entonces, la ambición y el cuidado es distinto por los sentimientos involucrados. Cuando tomé estas, yo quise editar el libro más mordaz y honesto de Sacha Haneke. Entonces me puse los zapatos de ella, leí la biblioteca de ella, investigué harto, sobre todo los viajes en el tiempo, el tsunami de cerveza. Sí, hay un tsunami de cerveza, ahí tienen otro buen motivo. Y bueno, yo usualmente suelo hacer la obra gruesa de la edición, o sea, la dirección, el destino, las deltas, las curvas, pero acá el apoyo de Eric Carvajal en corrección de prueba y Marcela Kipp en la edición literaria fue determinante, a nivel de que tuvimos que cambiar el léxico de un personaje argentino por completo, porque Marcela Kipp es una gran editora de autores argentinos en Chile. Entonces es un tema sensible para ella. Eso fue un desafío, no estaba segura si lo estaba haciendo bien y todavía nadie de Argentina lo ha leído, así que estamos esperando la evaluación del dialecto ese. Así que muchísimas gracias también, Emiliano, por la edición. Y me comentaban por la portada, entonces también quiero hacer un reconocimiento a la ilustradora que hizo la portada, que se llama Francisca Loreto, también para que lo vean en Instagram. Gran ilustradora y también modeladora 3D chilena. Sé que le gusta mucho el steampunk, así que esperamos cómo nos va con Alasneda 3.
Y no, el trabajo que hizo fue súper interesante porque fue pensado con los referentes y trabajado en base a la lectura del libro. Entonces también un reconocimiento a los editores, a los ilustradores. También, Pancho, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy día y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ha sido una experiencia súper interesante. Muy interesante lanzar un libro en pandemia. Así que las firmas de libros tradicionales quizás no se puedan hacer, pero probablemente después en las ferias del libro nos verán ahí dando la cara, si es que se puede, o quizás con mascarilla. Probablemente con mascarilla. Siempre se podrá, se va a poder. De esto vamos a salir. Vamos a salir. Y un punto importante, los puntos de venta del libro físico, linio.cl, yalibros.cl, librería del GAM, para aquellos amantes de la literatura independiente, Espacio Forestal, que han hecho un gran trabajo de resistencia desde la zona cero, todavía están funcionando, no sé cómo. Ánimo a María Cerda de todo su equipo. Y también pueden consultar a la autora, pueden consultar a la fanpage de la editorial, y también está disponible en formato digital, Book Depository, Smashwords, Kobo, Amazon, Barnes & Nobles. O sea, tenemos, bueno, hartos puntos. Sí. Así que eso, chicos, muchas gracias a todos por ver y por supuesto esperemos que no sea la última entrega de Deltas, esperemos a ver si pasa algo más en la historia de Gabriela Hack. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Emiliano. Chao, chao. Nos vemos pronto. Nos vemos.